hermanos, hace no mucho me encontré lo que era el Código Civil, ¿ya? Y es que los pastores hay ciertas cosas que debemos saber del Código Civil, sobre todo cuando realizamos matrimonios, porque hay ciertos aspectos que son requeridos por la ley que debemos hacerlos cuando celebramos lo que es un matrimonio, porque si no, esos matrimonios no serían legales y no tendrían validez. Por lo tanto, hay ciertos aspectos de la ley y de la justicia de nuestra sociedad que debemos saber y debemos conocer. Y la verdad es que hay algo que estoy seguro que a nadie de los que estamos aquí se nos escapa. Y es la verdad, o es la realidad de que vivimos en un mundo donde hay unas ciertas leyes, donde hay una justicia, la cual se aplica en algunas ocasiones de mejor o de peor manera. La verdad es que tenemos unas leyes que lo que intentan, en cierta manera, es establecer lo que es una cierta conducta social en la sociedad en la cual vivimos y lo que es una justicia, el ejercicio de una justicia que se espera que a cada uno se le dé como le corresponde en función a esas leyes. Y los cristianos que vivimos, mis hermanos, en esta sociedad, estamos evidentemente llamados a conocer esas leyes, a respetar lo que es esa justicia y a cumplir lo que son esas leyes y esa justicia siempre y cuando no esté en contra de asuntos primarios de lo que es nuestra fe. Bien, ¿por qué les hablo de la ley y por qué les hablo de la justicia humana, mis hermanos? Les hablo de esto porque esto es uno de los aspectos centrales en nuestro texto de hoy, en Hechos, capítulo 25, en los versículos del 1 al 27. Así que tengan sus Biblias abiertas en este texto de Hechos 25, porque nos vamos a dar cuenta de que es un texto donde hay mucha ley romana, ejercicio de la justicia humana, en concreto de la justicia romana, en la celebración de un juicio específico y determinado. Ahora bien, debo decirles que cuando vamos a Hechos 25, la verdad es que no es un capítulo muy emocionante, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hechos 25 es un capítulo de preparación. Es un capítulo preparatorio para lo que sucederá en Hechos 26. Por lo tanto, lo que nos encontramos en Hechos 25 es simplemente la preparación. No hay mucha acción en él. La acción nos la vamos a encontrar en Hechos 26 cuando Pablo estará delante del rey Agripa y dará su defensa en su tercer testimonio. Esto hace que cuando uno llega a Hechos 25 diga, ¿y ahora qué predico yo de este texto? ¿Ahora qué tengo que decir precisamente yo de este texto? Y a veces te encuentras con textos de aquellos que son así, mis hermanos, que dices, no hay acción, parece ser que no pasa nada, pero que Dios ha querido, mis hermanos, que ese texto siga siendo palabra inspirada de Dios. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad ineludible, que siendo palabra inspirada de Dios, aunque sea un texto que no tenga mucha acción, mis hermanos, es un texto que estamos obligados a predicar. Y es un texto, mis hermanos, que si se dan cuenta sigue estando dentro de ese patrón de juicio y de defensa. Nuevamente, Pablo vuelve a ser juzgado. Nuevamente, Pablo tiene que defenderse. Pero hemos visto que en este patrón de juicio y defensa, los juicios y las defensas no son siempre iguales y no son siempre las mismas. En este texto de Hechos 25 hay un énfasis en el ejercicio de la justicia humana, sobre todo en el ejercicio de la justicia romana. Es un texto que, si se dan cuenta, hay una gran cantidad de lenguaje legal, de procedimientos legales, de aspectos jurídicos, de protocolos que se seguían en aquel tiempo. Fíjense, por ejemplo, algunos textos que nos muestran estos aspectos legales y ejercicio de la ley humana. Por ejemplo, en el versículo 16 se nos dice, a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Aquí Festo va a decir, no es costumbre de los romanos, es decir, de la ley romana, hacer lo que estáis pidiendo. Fíjense otros aspectos legales en los versículos 10 y 11. Nos encontramos que Pablo apela ¿a quién? Apela a César. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Y al final del versículo 11,
a César apelo. Y Pablo apeló a César porque vamos a ver que eso era un derecho que tenía todo ciudadano romano. Por lo tanto, Pablo, mis hermanos, utiliza lo que es la ley romana y apela a César. Y Festo en el versículo 12 le dice, a César has apelado, a César irás. Y vamos a ver que Festo, en cierta manera, no podía negarse a presentar a Pablo a César porque era derecho de un ciudadano romano. Y después, si se han dado cuenta, en nuestro texto aparecen asuntos protocolarios, mis hermanos. Cuando Festo, lo vamos a ver, llega a la región, Festo lo primero que hace es ir a Jerusalén. Vamos a ver que eso es un asunto protocolario. Y nos vamos a dar cuenta de que Agripa con su esposa Berenice fueron a ver a Festo. Esto también es un asunto protocolario de aquel tiempo. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, nuestro texto es un texto legal en cierta manera. Es un texto donde vemos que lo que se ejerce es la justicia humana, en concreto la justicia romana. Ahora bien, hay algo que no podemos perder de vista. El ejercicio de esta justicia humana, mis hermanos, no podemos perder de vista que es dado bajo una justicia mayor, bajo un plan mayor, bajo una justicia, mis hermanos, que va a obrar para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Ese propósito que vimos y que vamos a volver a ver, de que Pablo llegue a Roma para testificar del Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos la justicia humana, mis hermanos, ejerciéndose bajo lo que es el ejercicio de la justicia divina, una justicia humana puesta al servicio de Dios. Y eso es lo que vamos a destacar en nuestro texto en el día de hoy. Así que teniendo Hechos 25 abierto delante de ustedes, veremos dos cosas en el día de hoy. Primero, vemos cómo la justicia humana es puesta al servicio de intereses personales. Eso es lo primero que veremos. Y lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es cómo la justicia humana es puesta al servicio de Dios. Fíjense, vamos a considerar el primer punto. Lo primero que vemos es cómo esa justicia humana en todo nuestro texto es puesta al servicio de intereses personales. Y lo vemos en los primeros 12 versículos. Ahí nos vamos a ver cómo tanto Festo como Pablo van a utilizar la justicia humana, la justicia romana, para sus propios intereses personales. Ahora bien, con una gran diferencia. Para uno, para Festo, utilizará lo que es la justicia para su interés personal, pero su fin último va a ser un interés propio, de sí mismo. Mientras que con Pablo vamos a ver, mis hermanos, cómo usará la justicia humana, sí, para un interés personal, pero de primera y de última manera, el interés de Pablo será el interés del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, con esto, lo que vemos, mis hermanos, es primero que la justicia humana puede ser ejercida de manera última para intereses propios. Fíjense, esto lo vamos a ver al principio, mis hermanos, de nuestro texto. Una justicia humana que será usada de manera última para intereses propios, para intereses personales, para intereses en cosas que solamente quedan en este mundo y que no van más allá de lo que está debajo del sol, como nos dice el libro de Eclesiastés. Y esto lo vamos a ver sobre todo en cómo actuó principalmente Festo, pero no únicamente Festo, sino también los judíos, y vamos a ver, mis hermanos, también a Félix, que actuó de esta manera. Una justicia para su interés, de manera última, un interés que queda en este mundo. Fíjense, ¿cómo empieza nuestro texto en el capítulo 25? Bueno, tenemos un nuevo gobernador de la región, mis hermanos. Un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad. ¿Por qué? Porque Félix, mis hermanos, había sido sacado, mis hermanos, de lo que era su silla de gobernador, y un nuevo gobernador se había instaurado en la región. Fíjense cómo termina el capítulo 24 de Hechos. Fíjense el versículo 27. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Recuerden, mis hermanos, que la semana pasada vimos cómo Pablo tuvo que defenderse delante de Félix. Y tuvo que decirle a Félix, a ese gobernador, de que el asunto por el cual estaban acusando sus judíos a Pablo, la razón por la cual acusaban, no era primeramente por la veracidad de los hechos y de las acusaciones. No había veracidad en esos hechos de que la acusaban, no había nada que se le pudiese acusar, no había profanado el templo, no impedía que los judíos cumpliesen su ley. Pablo le dice a Félix, el asunto principal de la acusación es la fe que yo sustento, es lo que yo creo, es que yo sirvo al camino, al evangelio, y yo creo algo que esos judíos no creen. Y eso es lo que Pablo básicamente tuvo que defender delante de Félix. Y Félix, mis hermanos, escuchó de cierta manera a Pablo, tuvo tiempo de escucharle. Pablo nos dimos cuenta de que le predicó de la fe de Jesucristo a Félix hasta que le habló de lo que era la justicia, el dominio propio y el juicio final. Y Félix entonces le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Cuando quiera escucharte, ya te llamaré. Y Félix dejó preso por 2 años a Pablo. Y en esos 2 años es importante, porque en esos 2 años, mis hermanos, hubo el cambio de gobernador. Y entró precisamente Porcio Festo en sustitución de Félix. ¿Y qué es lo primero que hace Porcio Festo una vez entra como gobernador? Fíjense, aquí vemos el primer asunto protocolario de ley que tenía que hacerse en aquel tiempo. Fíjense el versículo 1 del capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. ¿Qué es lo que hizo Festo, mis hermanos? Se fue de Cesarea a Jerusalén para visitar a lo que era el Sanedrín, al sumo sacerdote y a los principales judíos de Jerusalén. Porque como gobernador de la región, mis hermanos, gobernador de la provincia, Festo ahora tenía bajo su cargo, bajo su responsabilidad, bajo su gobierno, una provincia un tanto rebelde. Y esa provincia un tanto rebelde, ¿saben cuál era? Era la provincia, mis hermanos, la región de Judea. Era una región bastante rebelde en ese sentido. Y Festo, mis hermanos, de manera protocolaria, decide ir a Jerusalén para encontrarse con lo que es el centro de gobierno y de poder ahí en Jerusalén y en Judea, que era precisamente el Sanedrín judío. Para encontrarse con el sumo sacerdote, para encontrarse con los principales judíos, con los principales sacerdotes, mis hermanos, y poder tener una relación de paz con ellos. ¿Saben para qué? Para que pudiese tener un gobierno tranquilo y en paz, mis hermanos. Es como si Festo dijese, bueno, vamos a ver a esos judíos ahí en el Sanedrín, en esa provincia un tanto rebelde, porque estos ahí me montan una sedición de manera rápida. Así que mejor vamos a ir a verlos, vamos a estar bien con ellos, vamos a darles, si es posible, algunas concesiones para que estén tranquilos, y entonces con esas concesiones esto me va a permitir que tenga un gobierno y una vida mientras gobierno tranquila y en paz. Esto suena familiar, ¿eh? Pero bueno, en fin. Fíjense, mis hermanos, que va Festo a Jerusalén, ¿y qué es lo que sucede ahí? Bueno, sucede otra vez lo mismo, mis hermanos. Es como vivir nuevamente la misma historia. Llega delante del Sanedrín y de esos judíos y de repente saltan ¿con qué? Saltan nuevamente acusando a Pablo y queriéndolo matar. Fíjense los versículos 2 y 3. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, fíjense lo que le ruegan, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Se dan cuenta otra vez de exactamente lo mismo? ¿Se acuerdan con Félix? Le pidieron, oye, tráenos a Pablo para que podamos investigar un poquito más. ¿Y cuál era la intención que tenían? Había aquellos demás 40 judíos escondiditos ahí porque lo que querían eran matar a Pablo. Y ahora nos encontramos aquí con la misma historia. Oye, tráenos a Pablo de Cesarea a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la intención que tenían era acabar con Pablo, matar a Pablo. Ahora bien, fíjense, mis hermanos, la expresión
que se utiliza en el versículo 3. Una expresión que no podemos perder de vista. Pidiendo contra él como gracia. ¿Ven esa palabra, mis hermanos? Pidiendo contra él como gracia. Quédense con esta palabra, gracia. Porque es una palabra que la vamos a ver repetida 2 veces más en nuestro texto. Y esta palabra gracia aquí, ¿saben lo que va a mostrarnos? Eso quédenselo grabado. Esta palabra gracia va a mostrarnos los intereses personales de esos judíos. La palabra gracia aquí, mis hermanos, no la entiendan como nosotros quizás solemos entender la palabra gracia, con lo que es el gran contenido teológico de ese favor de Dios inmerecido al pecador que no se lo merece. Aquí no tiene ese significado, mis hermanos. La palabra gracia lo que significa es favor. Y básicamente la palabra gracia significaba tener favor delante de alguien. Y eso es muchas veces como se utiliza la palabra gracia de esta manera en el Antiguo Testamento. Cuando Jacob tuvo que presentarse delante de su hermano Esaú, ya saben el lío que se había montado entre esos hermanos, ¿ya? Cuando tuvo que presentarse delante de Esaú, Jacob, fíjense lo que dice en Génesis 33, versículo 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Si he hallado gracia, si he hallado favor delante de tus ojos, acepta mi presente. Por tanto, con esto cuando vamos, mis hermanos, aquí al tema de que pidiendo contra él como gracia, lo que estaban haciendo, mis hermanos, no es diciéndole a Festo, oye, derrama tu gracia inmerecida sobre nosotros, no, le estaban pidiendo un favor. ¿Qué favor le estaban pidiendo? Fíjense, el texto es claro, versículo 3. Que le hiciese traer a Jerusalén. Ahora bien, pregúntense, ¿por qué le pidieron esa gracia a Festo? ¿Por qué le pidieron que trajese a Pablo a Jerusalén? ¿Saben por qué lo pidieron? Sigan leyendo el versículo 3. Preparando ellos, ¿qué? Una celada para matarle en el camino. Mis hermanos, el favor que ellos hicieron o le pidieron a Festo fue un favor de interés personal. El único interés que esos judíos tenían, mis hermanos, era matar a Pablo. Por lo tanto, quédense con esto, esta palabra gracia significa o tiene la connotación aquí de pedir un favor para interés propio, personal y beneficio únicamente propio y de uno. ¿Sí? Guarden esto. Porque ante esta petición, mis hermanos, Festo, que era nuevo en la región, pero no era tonto, mis hermanos, les dice que esto no puede ser así. Que Pablo se queda en Cesarea. Fíjense cómo ahora empiezan lo que es los asuntos legales. El ejercicio de la ley romana. Fíjense los versículos 4 y 5. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partía en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo deja a Pablo en Cesarea. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 16. Porque Festo ejerce justicia humana, ejerce justicia romana. Fíjense el versículo 16. A estos, cuando se lo explica Agripa, dice, respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Festo le dice a esos judíos, no voy a traer a Pablo. Se queda en Cesarea. Porque no es costumbre romana, no es de acuerdo a la ley romana que se juzgue a alguien sin que tenga a sus acusadores. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? El ejercicio de la justicia humana. Y ese ejercicio de la justicia humana sigue adelante en nuestro texto. Porque Festo estuvo con esos judíos entre 8 y 10 días y se fueron después a Cesarea.
E inmediatamente llegaron a Cesarea. ¿Qué es lo que Festo hace? Establece el tribunal de justicia. Establece, mis hermanos, lo que se llamaba la bema. Fíjense en el versículo 6, mis hermanos, que esto lo vemos claro. Fíjense en el versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Es decir, Festo se sentó en el tribunal. Festo estableció la bema, y la bema, mis hermanos, era una plataforma o un estrado un poquito más elevado donde los gobernantes, los jueces, los magistrados solían situarse ahí para hacer ¿qué? Para tomar, mis hermanos, decisiones, dar discursos públicos o ejercer lo que era la ley para dar sentencias judiciales específicas. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que lo único que vemos aquí es el ejercicio ¿de qué? De la ley humana, de la ley romana. Y frente a esa bema, frente a ese tribunal, vienen entonces, mis hermanos, aquellos judíos, ¿y qué es lo que hacen? Otra vez el asunto de siempre. Vuelven a acusar a Pablo de cosas muy graves, muy graves. Fíjense el versículo 7. Presentando contra él muchas y graves acusaciones. Pero Lucas nos deja ver algo aquí. Define esas acusaciones que eran muchas y que eran graves. Las define. Y fíjense cómo las define. Las cuales, esas muchas y graves acusaciones, de las cuales no podían probar. Por tanto, Lucas, inspirado, mis hermanos, por el Espíritu, determina que de todas esas acusaciones, delante de ese tribunal, por muy graves que esas acusaciones pudiesen ser, por muchas que pudiesen ser, Lucas dice, ninguna de ellas podía probarse. Guarden esto, guárdenlo. Cuando uno se pregunta de qué acusaban a Pablo, aquí no se nos dice exactamente. Pablo en cierta manera lo dice. Pablo nos da una pista de esas acusaciones que nuevamente vuelven a repetirse. Miren el versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, esta acusación ya la vimos, ni contra el templo, esa acusación ya la vimos, ni contra César, bueno, esta quizás es nueva, ¿ya? Ni contra César he pecado en nada. Por tanto, le acusaban de estas tres cosas a Pablo. De estas tres cosas, la del templo y la de César eran serias y graves acusaciones porque sí podían, mis hermanos, acarrear sentencia de muerte para Pablo. Pero Pablo dice, de esto nada he pecado. Lucas nos ha dicho, de esas muchas y graves acusaciones, ninguna de ellas podía probarse. Tenemos claro esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué Festo no dejó libre a Pablo? ¿Se han preguntado? Mis hermanos, si vamos delante de un juez y nos acusan de una gran cantidad de cosas y ninguna de esas cosas puede probarse, ¿qué es lo que supuestamente tendría que hacer el juez, mis hermanos? Supuestamente dejarnos libres. Festo no tenía ninguna prueba fehaciente. Ahí viene la palabra, indubitable. La tenía que poner en algún sitio, mis hermanos. Indubitable, ¿ya? No tenía ninguna prueba de que esas acusaciones eran verdad. Por lo tanto, Festo hubiese tenido que dejar libre a Pablo. Pero no lo hizo. Y aquí, en este punto, es donde vemos que la justicia humana es usada en último término para el interés personal de Festo. Porque fíjense, mis hermanos, que se nos menciona por qué no dejó libre a Pablo. Festo hubiese tenido que decir, caso cerrado, se acabó, fuera, ¿ya? Pero fíjense el versículo 9, mis hermanos. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Fíjense lo que le está diciendo Festo a Pablo, mis hermanos.
Le está diciendo, oye Pablo, no te dejo libre, pero ¿qué tal si te vienes conmigo a Jerusalén? Mis hermanos, le estaba diciendo a Pablo, oye, vuélvete al lugar donde te apalizaron. Vuélvete al lugar donde casi se te flagela con el flagelo romano, si no es que llega a salir que eras ciudadano romano. Pablo, vuélvete a la boca del lobo. Eso sí, yo te juzgaré, no serán los judíos. ¿Por qué hizo esto Festo y no le dejó libre? Miren el versículo 9. Miren sus Biblias, mis hermanos. Está ahí, es importante. Pero Festo queriendo congraciarse. Mira esa palabra congraciarse. ¿Saben cuál es la palabra que aparece aquí, mis hermanos? Es la palabra gracia. Lo que quiso tener Festo con los judíos fue gracia. ¿Y qué hemos dicho que esta palabra gracia significaba, mis hermanos, en el caso de esos judíos? Significaba un favor que representaba el interés personal de uno, mis hermanos. Y lo que hizo Festo aquí, no soltando a Pablo y dejándole, mis hermanos, y diciéndole, vamos a Jerusalén, fue para congraciarse, es decir, para tener gracia con esos judíos, simplemente por el interés personal suyo y su propio beneficio, para que Festo pudiese tener un gobierno tranquilo, pudiese tener paz mientras gobernaba aquella región, mis hermanos, quiso estar con gracia delante de los judíos y usó la ley de manera última. ¿Para qué interés? Propio, personal y para su beneficio. ¿Y saben qué? Esto no solamente es con Festo, Esto, mis hermanos, fue también con Félix. Fíjense en el versículo 27 del capítulo 24. Pero al cabo de 2 años, Félix hubiese tenido que dejar libre a Pablo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix a su sucesora, Porcio Festo, y queriendo Félix, fíjense, congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mis hermanos, ¿qué palabra aparece ahí? Aparece la palabra gracia. Félix, mis hermanos, no dejó libre a Pablo por interés propio y personal. Los judíos, mis hermanos, le pidieron, oye, tráenoslo a Jerusalén por interés propio y personal. Festo, mis hermanos, no dejó libre a Pablo y usó, mis hermanos, el ejercicio de la ley humana para su propio interés personal y para su beneficio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es bien simple de ver aquí, pero se nos muestra este primer punto que hemos visto, de que la justicia humana puede ser usada de manera última, y quédense con esto, de manera última para intereses propios y personales. Intereses, mis hermanos, que no van más allá de las realidades de este mundo y de lo que encontramos bajo el sol, mis hermanos. Intereses personales que no tienen ninguna trascendencia más allá de este mundo. Eso es lo que muchas veces nos podemos encontrar en casos, en situaciones de decir, pero ¿por qué no se ejerce la justicia que tiene que ejercerse? ¿Por qué se permite esto o se da de esta manera? Y muchas veces, mis hermanos, tristemente es porque detrás lo que hay son intereses propios y personales. Y eso no es para meterme, mis hermanos, con ninguno de los gobernantes de este mundo, porque no es el tema, mis hermanos. El tema es entender y preguntarnos lo siguiente. Como cristianos, entonces, ¿debemos usar la justicia humana de esta manera? ¿Debemos usarla con intereses solamente y últimamente personales y propios? ¿Y saben cuál es la respuesta del texto, mis hermanos? La respuesta del texto es el segundo punto de estos. De que esa justicia humana que puede ser ejercida de manera última por intereses personales, puede ser ejercida también, mis hermanos, de manera última. Vuelve atrás, ahí. Puede ser ejercida de manera última para los intereses del Evangelio. Y eso es lo que nos encontramos, mis hermanos, aquí con el apóstol Pablo. Cuando Festo le dice a Pablo, oye, ¿quieres venirte a Jerusalén?
y allí te juzgo. Yo, Pablo, yo tengo que imaginarme a Pablo que diría, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que se me está pidiendo? Es decir, Festo, ¿te das cuenta lo que me estás pidiendo? Pero ahora Pablo, mis hermanos, apela a un tribunal mayor. Apela a una justicia en cierta manera mayor. Pablo, como ciudadano romano, apela al tribunal de César. Fíjense los versículos 10 y 11. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Paremos aquí. Fíjense que Pablo, mis hermanos, está diciendo a Festo, oye, estoy ante el tribunal de César. Pablo está reconociendo que esa autoridad de Festo para juzgarle, mis hermanos, es una autoridad que proviene de César mismo. Por lo tanto, Festo era el representante de esa ley que representaba a César en el Imperio Romano. Y dice, oye, estoy ante el tribunal de César. Pablo reconoce esa autoridad romana. Pablo reconoce esa ley, mis hermanos. Eso es un ejemplo para nosotros los cristianos. Debemos, mis hermanos, reconocer las autoridades y las leyes que nos han sido dadas, nos gusten o no nos gusten en algún momento. Ya les dije que no me gusta pagar el impuesto del CO2, mis hermanos, pero tengo que pagarlo. ¿Ya? Tengo que pagarlo. Pero Pablo aquí, mis hermanos, lo reconoce. Y apela a César. Fíjense al final del versículo 11. A César apelo. Pablo está utilizando la justicia romana, que era su derecho como ciudadano romano. Pero saben, aquí la línea es bien fina, ¿eh? Bien fina. Porque si les pregunto, ¿estaba Pablo utilizando la justicia humana para intereses personales? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es sí. Pablo la utiliza, mis hermanos, para su interés propio y personal de ir delante del tribunal de César. Vuelvo a preguntarles algo. ¿Era este el interés último de Pablo? Y la respuesta es no, mis hermanos. El interés último de Pablo no era su propio interés personal. El interés último de Pablo, mis hermanos, era ser capaz de utilizar esa ley que tenía todo el derecho de manera legítima para un interés mayor y más grande, que vamos a ver que es el interés, mis hermanos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo, mis hermanos, apelando a César, Pablo no tenía la intención de escaparse del juicio. Si hubiese sido un interés puramente personal y propio, quizá hubiese apelado para escaparse, mis hermanos, pero es que no quiere escaparse de la justicia. Fíjense el versículo 11. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de estos que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, Pablo no tenía un interés personal en su propia vida. Dice, oye, si verdaderamente lo que he hecho, hay algo, alguna acusación que es digna de una sentencia de muerte, pues oye, vamos adelante. No me quiero escapar de esto. Mis hermanos, por lo tanto, ese ejercicio de la ley humana, de la justicia humana, para Pablo, sí lo utiliza en interés personal, pero su interés último es otro. Y aquí hay una nota, por un lado, mis hermanos, triste, y una nota, mis hermanos, importante. La nota triste es que, mis hermanos, Pablo es capaz de pensar que tendrá un juicio más justo delante de César que delante del Sanedrín. Que tendrá un juicio más justo delante de un pagano que delante de aquellos que eran su propio pueblo. Que tendrá un juicio más justo por la ley romana, que era una ley humana, mis hermanos, que delante de la ley de aquellos que supuestamente eran los encargados de administrar y ejercer la justicia de ¿quién? La justicia misma de la ley de Dios que les había sido dada, mis hermanos. ¿Y saben? Esto es triste, ¿eh? Esto es triste, mis hermanos, de que Pablo pensase eso.
Yo no sé si cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, tenía algo de esto, mis hermanos, en su mente. Cuando le dice a esos corintios, ¿cómo es posible que los ricos de la congregación lleven a tribunales humanos a hermanos pobres de la congregación, pero que son hermanos en Cristo? ¿Cómo es posible que no podráis lidiar con vuestros asuntos con el evangelio de gracia y fe? Con la ley perfecta, preciosa de nuestro Dios, y tenéis que ir a ventilar los trapos sucios a otro lado. Qué triste es ver, mis hermanos, organizaciones cristianas que son capaces de demandar a hermanos en la fe en Cristo y llevarlos a los tribunales por intereses personales. Mis hermanos, no les hablo de ciencia ficción. Eso sucede en verdad. Y debemos tener, mis hermanos, cuidado con eso. Esa es la nota triste. Pero ¿saben cuál es la nota importante, mis hermanos? Que la nota importante, fíjense, mis hermanos, Pablo apelando a César. Mis hermanos, Pablo se encontraba entonces más cerca de ¿dónde? Pablo se encontraba más cerca de Roma. Apelando a César, Pablo, mis hermanos, llegaría ¿a dónde? Llegaría a Roma. ¿Y por qué Pablo, mis hermanos, quería llegar a Roma? No solamente para ser juzgado por César, sino porque hay alguien, mis hermanos, que cuando Pablo estaba en la fortaleza y estaba solo, mis hermanos, se le apareció y le dijo: Pablo, ten ánimo. Pablo, mantente firme, porque como has testificado de mí en este lugar, así es necesario que testifiques también en Roma, mis hermanos. Y Pablo vio que la providencia de Dios le abría una puerta sublime, mis hermanos, y Pablo cruzó esa puerta y dijo: apelo a César. Y apelando a César, mis hermanos, estaba ya directamente en la capital del Imperio Romano, donde Pablo testificaría de la gracia y fe en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Mató dos pájaros de un tiro. Se escapó en cierta manera de los judíos, y por otro lado, mis hermanos, estaba más cerca de ese propósito de predicar a Cristo en Roma. Mis hermanos, lo que había en Pablo es lo que hemos cantado en nuestro cántico, mis hermanos, que para nosotros el vivir debe ser Cristo, mis hermanos. Para Pablo el vivir era Cristo. Para Pablo, mis hermanos, su vida giraba alrededor de ¿qué? Alrededor de saber, mis hermanos, que tenía que testificar de su Señor, de su Cristo, de su Salvador, mis hermanos. Y Pablo, fíjense lo que nos enseña, y esto es algo importante. Pablo fue tan inteligente, tan astuto y tan sabio de usar la justicia humana, la ley humana, mis hermanos, que tenía todo el derecho legítimo de usarla para el bien del Evangelio. Y mis hermanos, esto es algo que debemos entender. Somos ciudadanos que estamos en este mundo. Y tenemos, mis hermanos, unas leyes y una justicia la cual debemos respetar y debemos cumplir siempre y cuando no interceda con lo que son asuntos primarios y prioritarios de nuestra fe. Pero si no interviene, mis hermanos, el cristiano tiene que ser el mejor ciudadano en cierta manera de la sociedad de este mundo, porque está, mis hermanos, por Romanos 13, obligado a cumplir la ley que hay en este mundo. Y debemos conocerla. Debemos saber cuáles son esas leyes. Hay muchas cosas a veces, mis hermanos, que se privan, las cuales no deberían privarse porque están amparadas, mis hermanos, por la Constitución y la ley de la libertad religiosa. Y debemos conocerla. Pero, mis hermanos, el uso de esa ley, tenemos que tener presente, mis hermanos, que debemos verlo bajo un interés último y mayor, que es el interés del Evangelio. Porque estamos, mis hermanos, en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque somos, mis hermanos, ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, por la pura gracia de Dios, mis hermanos, somos bienaventurados porque tenemos hambre y sed de ¿qué? Hambre y sed de justicia, mis hermanos. ¿De qué justicia?
No de la justicia de este mundo, sino de la justicia del reino de los cielos. De esa justicia, mis hermanos, que anhelamos ver en nuestra vida y esa justicia del reino que anhelamos ver en este mundo. Estamos llamados primeramente a buscar, mis hermanos, no las cosas de este mundo, sino primeramente el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. Y con esa perspectiva que va más allá del sol, mis hermanos, de saber que hay algo mucho mayor que nosotros, que es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Si tenemos el derecho de usar lo que es la ley de este mundo y la justicia humana de este mundo, como ciudadanos que estamos en este mundo, mis hermanos, que Dios nos dé de su gracia y sabiduría para poder usarla para el interés último de que el evangelio avance y Cristo sea predicado. Pongamos, mis hermanos, esa justicia al servicio de nuestro Dios. Y esto, mis hermanos, es el segundo punto. Fíjense que vemos no solamente la justicia humana puesta al servicio de intereses personales, pero ahora vemos esa justicia humana, mis hermanos, que es puesta al servicio de Dios. Y fíjense que aquí hay dos preguntas. ¿Cómo es puesta primero al servicio de Dios? Y fíjense que es puesta por Pablo de una manera preciosa. Es puesta al servicio de Dios testificando del evangelio de Jesucristo. Pablo va a testificar. Es muy sutil, pero aparece allí. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 13 en adelante. Y a partir del versículo 13 en adelante, mis hermanos, nos encontramos otra visita protocolaria. Llega Agripa con su esposa Berenice. Y llegan a ver a Festo, mis hermanos. Y esto era protocolo, ¿ya? Había entrado un nuevo gobernador de la región y tenían que ir a verlo para darle ánimos, para ver cómo estaban las cosas, para establecer diferentes alianzas. Hoy en día se hace lo mismo. Cuando un nuevo gobernante entra en algún país como presidente o lo que sea, los gobernantes de las otras naciones, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente le dan la bienvenida, le dan, en cierta manera, lo congratulan, ¿ya? Antes se iban a ver, ahora se lo ahorran, ahora son las redes sociales. Ahora mandan un tit, ya, muy bien, ¿ya? Estamos contentos de que estés ahí, ¿ya? Después ya hablaremos, ¿ya? Pero básicamente se hacía antes y se hacía ahora. Pero ¿saben esa visita de Agripa y Berenice a Festo? Fue la salvación de Festo, Fue la salvación para él. Porque Pablo había apelado ¿a quién? A César. Y mis hermanos, cuando se apelaba a César por un ciudadano romano, muy extraño se volvía atrás, no podía volverse atrás. Si se apelaba a César, a ese que había apelado ya no se le podía hacer nada. Ya no se le podía juzgar, se le tenía que poner en cuarentena y reservar para ser llevado a César y ser juzgado ahí. Por tanto, nada se podía hacer con él. Esto se lo va a decir Festo a Agripa. Lo reservé, lo puse en custodia para que llegase a Augusto, para que llegase a César. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Es que Pablo no podía llegar a César de cualquier manera. Festo, que era el gobernador, tenía que escribir un informe a César en relación a quién era Pablo y lo que sucedía. ¿Y saben cuál era el problema de Festo, mis hermanos? Que no tenía ni idea qué escribir ese hombre. Pues dice, bueno, este Pablo al final, ¿quién es este Pablo? Además, dice, es la herencia recibida de Félix, lo que me ha caído encima, ¿ya? Y aparte ahora, no sé quién es este Pablo. Y estos lo acusan de unas cosas que no pueden probar. Y ahora el hombre este me apela a César y no puedo hacer otra cosa. Lo tengo que enviar a César. ¿Y qué le digo yo al gran Augusto? Dice, porque depende cómo fuese el informe, mis hermanos, Festo podía acabar como un gobernador totalmente necio, mis hermanos, delante de César. Y César hubiese podido decir, este Festo, como Félix, fuera. Entonces dice, llega Agripa y vio la salvación. Dice, bueno, Agripa, a ver si en cierta manera puedes ayudarme a saber lo que escribir. Mira lo que dice el versículo 26, mis hermanos. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y Festo le dice, oye, es que no sé lo que escribir. Dice, parece sin razón enviarle sin cargos. No, está diciendo, es que si le envío sin poner algo claro, me va a caer encima.
Por tanto, mis hermanos, para Festo fue la salvación que llegase a Agripa. ¿Y qué es lo que hace Festo? Fíjense, Festo vuelve a explicarle, de los versículos del 14 al 21, vuelve a explicarle todo lo que ha sucedido, mis hermanos. Vuelve a explicarle, bueno, oye, tuve que ir a Jerusalén, llegué a Jerusalén, esos judíos empezaron a acusar a Pablo, no había nada que probar en esas acusaciones, entonces este Pablo apeló a César, vuelve a explicarle todo lo que hemos visto en los versículos anteriores. Pero, en su explicación, mis hermanos, Festo añade algo que no aparece en los versículos del 7 al 8. Fíjense lo que aparece en los versículos 7 al 8. Solo hemos leído, pero escúchenlo, dice, que aparece un poco de que se acusaba a Pablo. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Esto lo hemos leído. Esto es lo que aparece. Esto es lo que Festo le explica a Agripa. Pero Festo añade algo. Fíjense los versículos 18 y 19. Fíjense lo que Festo le dice a Agripa. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Esto es cierto. Sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión. Esto es cierto. Pero fíjense que ahora lo que dice, mis hermanos, Festo. Y de un cierto Jesús, ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que dice Festo que no ha aparecido antes. Por lo tanto, en todas las acusaciones y en toda la defensa de Pablo, en algún momento, mis hermanos, Pablo, en ese contexto, habló de Jesús de Nazaret. En algún momento, mis hermanos, habló de que Jesús había muerto. Y en algún momento, mis hermanos, Pablo habló de que ese Jesús que había muerto, ahora ese Jesús estaba vivo, mis hermanos, había resucitado. Esto era la acusación. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿De qué acusaban a Pablo? ¿Cuál era la acusación central a Pablo, mis hermanos? Que Pablo les dijo, bueno, yo sirvo al Dios de mis padres, según el camino, ¿se acuerdan? Dice, creyendo, dice Pablo, creyendo todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas, mis hermanos. Dice, yo sirvo a Dios según el Evangelio, lo vimos, creyendo todo lo que la Escritura me dice y creyendo que esa Escritura me habla de que Jesús es el Cristo que murió y que resucitó. Dice, yo sirvo a este Dios según el Evangelio. Dice también, ¿de qué manera? Acuérdense, teniendo esperanza en la resurrección, esa esperanza que también ellos albergan, esa esperanza en la resurrección de justos e injustos. Pablo dice, sirvo a Dios sabiendo que hay esa resurrección última para los justos de vida eterna, mis hermanos, porque el Mesías, que es Cristo Jesús, resucitó y Él es su justicia. Y para los injustos, sin Cristo, va a ser la condenación eterna. Dice, yo sirvo creyendo todo esto, estos no. Y esto, mis hermanos, que dice Festo aquí, confirma que es la acusación. Festo dice, yo no sé, hablaban de muchas cosas, pero también habló de un Jesús que estaba muerto y ahora vive. Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es el Evangelio. Pablo, mis hermanos, en medio de ese contexto, Pablo, mis hermanos, testificó de que Jesús murió y de que Jesús vive, mis hermanos. Y quizá Festo ni se enteró. Quizá Festo ni le importó. Quizá a Festo, mis hermanos, no le interesó en absoluto, pero Festo y todo el tribunal que estaba ahí presente, Festo, el tribunal y los acusadores escucharon nuevamente que Jesús murió y que Jesús vive. Escucharon del hecho histórico de la muerte de Jesús en la cruz y del hecho histórico de la resurrección de Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Cómo puso Pablo esa justicia humana al servicio de Dios? En ese contexto testificó de Cristo Jesús, mis hermanos.
Y no quedó, mis hermanos, esto aquí, sino que volvió a hacerlo Pablo. Mis hermanos, Pablo buscaba cualquier oportunidad para eso. Porque después de esto, llega nuestro texto que está Agripa, mis hermanos, y Berenice, y Agripa dice, oye, yo quiero escuchar a este hombre. Y va Festo y le dice, sí, pues mañana lo escucharás. Y fíjense los versículos 23 al 27, mis hermanos. Fíjense que es muy parecido al juicio de Jesús. Cuando se presentó Pilato, mis hermanos, y sacó a Cristo delante de la multitud, le dijo, he aquí al hombre. Pues bien, mis hermanos, llegan ahora Agripa, Berenice, me gusta, dice, con toda su pompa, ya llega, con trompetas, ya llega. Y con él, mis hermanos, llegaron lo que eran los importantes de la ciudad, los tribunos, los hombres importantes de la ciudad, Agripa, Berenice, los trompetas así. Y va Festo y dice, bueno, aquí tenéis al hombre. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Saben lo que sucede, mis hermanos? Nada. Porque está en el capítulo 26. Pero eso es introductorio, mis hermanos. Es para que me vengan la semana que viene. Si no se van a quedar ahí, mis hermanos. No, la semana que viene no, que predico en otro sitio, ¿ya? Pero la próxima. Pero fíjense, mis hermanos, que la cosa queda así. Pero si adelantamos un poco, ¿ya? Esto es como las series, mis hermanos, que dan un resumen de lo que va a venir, ¿ya? Si adelantamos un poco, mis hermanos, de lo que va a venir en el capítulo 26, Pablo va a dar su tercera defensa delante del pomposo Agripa y Berenice ahí, mis hermanos. ¿Y qué es lo que le va a decir Pablo a Agripa? Pablo, mis hermanos, le va a hablar de la necesidad del arrepentimiento de pecados. Le va a hablar, mis hermanos, de que hay necesidad de que te arrepientas de tus pecados delante de Dios. Le va a hablar de la necesidad de convertirse a Dios, mis hermanos, y volverse a Él. Pablo le va a hablar a Agripa, a Berenice, a los tribunos y a los hombres importantes de la ciudad, mis hermanos, de que ese evangelio que él predica es conforme a la ley de Moisés, no es un invento suyo en la historia, es algo que Dios ha trazado a lo largo de la historia. Y Pablo, mis hermanos, le va a hablar a Agripa, a Berenice y a todos los que están ahí presentes, les va a hablar del corazón del evangelio, que es el hecho histórico de que Jesús murió y el hecho histórico de que Jesús, mis hermanos, resucitó de entre los muertos y vive. Y frente a eso tenemos esa frase, mis hermanos, que ha quedado tristemente para los anales de la historia, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades de hacerme cristiano. Y vamos a ver que ese poco nos sirve de nada, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hará Pablo, mis hermanos, frente a Agripa? ¿Saben lo que hará? Cogerá esa justicia humana al servicio de Dios y testificará de que Cristo murió y resucitó. Testificará, mis hermanos, de esos esenciales de nuestra fe y del evangelio. Que cuando Pablo escribió a los corintios, escuchen lo que escribió. En Corintios, mis hermanos, 1 Corintios 15, el 1 al 4, escuchen, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mis hermanos, Pablo se usa justicia para testificar del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo no perdía ninguna oportunidad de eso. Ninguna, mis hermanos. Saben, hace mucho estaba escuchando una entrevista que le hicieron a John MacArthur y dijo algo que me hizo gracia, ¿ya? Porque él iba a debates, ¿ya? Y debatían, y ahí se debaten mucho, ¿ya? Y debatían, mis hermanos, así. Y MacArthur dijo algo que me llamó la atención. Dijo, yo a estos debates, y la verdad es que no me interesa mucho defenderme a mí. No me interesa mucho, ¿ya? Dice, yo espero el momento. Dice, espero el momento que se abra la puerta. Y cuando pueda ver la puerta abierta para decirles que Jesús murió y resucitó y llamarles a arrepentimiento, ¡pam! Ahí se lo meto.
Dice, da igual si después me defiendo, no me defiendo, da igual. Me llamó la atención, dice, porque tanto debate y así buscaba la oportunidad. Y cuando la tienes, mis hermanos, de predicar y de anunciar y de testificar de que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Salvador, murió en la cruz para perdón de pecados, resucitó y vive, mis hermanos, si llamar al arrepentimiento y a creer, no pierdas esa oportunidad en ningún momento. Mis hermanos, algo que es vital y que no podemos perder de vista es que, y lo he dicho antes en la oración, mis hermanos, nuestro tiempo en este mundo es demasiado corto, mis hermanos. Y la eternidad, mis hermanos, es demasiado larga para pasarla eternamente en la condenación, lejos de Dios, bajo su ira y su juicio eterno. Por tanto, tendríamos que hacer, mis hermanos, de cualquier situación una oportunidad, como Pablo, mis hermanos, lo hizo aquí con esa justicia humana, una oportunidad para testificar de aquel, mis hermanos, que va más allá de las cosas que están debajo del sol, a la eternidad misma, que Jesús murió y que Jesús resucitó y que Jesús vive. Con esto, mis hermanos, ¿qué demuestra este servicio? ¿Qué demuestra este servicio, mis hermanos, a Dios? Fíjense, de manera última, ¿qué demuestra? Que Dios es la autoridad última aquí. ¿Se han dado cuenta de nuestro texto? Jurisprudencia romana, leyes romanas, justicia humana, gobernadores, Félix, Festo, reyes, Agripa, reinas, Berenice, tribunos, hombres importantes de la ciudad. Y ninguno de ellos tuvo la última palabra en los asuntos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la autoridad última aquí es Dios. Y Pablo, mis hermanos, debía llegar a César, y Pablo llegaría a César. Porque aquel que le dijo, ten ánimo, es necesario que testifiques de mí en Roma, este es quien tiene la autoridad última. Y este es Cristo, mis hermanos. Y nuestro Dios es capaz de utilizar leyes, protocolos, gobiernos, cartas, informes. Es capaz de utilizar lo que sea, mis hermanos, para que su propósito se lleve a cabo. Para que una de sus ovejas, mis hermanos, esté donde esté, escuche la voz de Cristo para salvación y para vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer, mis hermanos, es lo que hizo el apóstol Pablo. Entender el mundo en el cual vivimos, saber las leyes, mis hermanos, que tenemos, pero que servimos a una justicia mayor. Y que a esa justicia servimos para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude en ello, mis hermanos. Vamos a acabar en oración.